que debe ser recíproco este compromiso, que no es solamente de una parte, que es de ambas. Y unas definiciones de esta palabra vienen relacionadas con una obligación, un deber, una responsabilidad, un acuerdo que se lleva a cabo entre dos partes, un convenio, una promesa que debe ser cumplida, un pacto. Vamos a ver que Dios desde el comienzo promete, desde el comienzo Él está escribiendo pactos sobre la humanidad y espera de nosotros, como les decía, que nuestra parte haya lo mismo, sea recíproco, le devolvamos con el mismo deber, con la misma responsabilidad, nuestra parte. Otras definiciones de compromiso habla de asumir con responsabilidad y disposición a cumplir con lo prometido, enfrentando tal vez desafíos y a veces hasta con esfuerzo. Entonces este compromiso que asumimos y que debemos hacerlo de manera responsable y que debemos hacerlo con esa disposición a cumplirlo, cueste lo que cueste, muchas veces vamos a tener que atravesar desafíos. Muchas veces nos vamos a encontrar con obstáculos, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no hacen que el terreno sea llano como para poder pasar tranquilamente. A veces un plano medio rocoso, un camino medio sinuoso, diferentes situaciones que se atraviesan, tormentas que aparecen. Y vamos viendo que a veces se hace cuesta arriba, pero Dios está esperando que tengamos una decisión firme para sostener a pesar de. Porque eso habla de estar comprometido. Habla de sostener a pesar de obstáculos, tormentas, situaciones, conflictos, que si podríamos revisar en el día de hoy, siquiera ni tenemos que ir tan lejos. Seguramente aparecieron muchos desafíos, aparecieron muchas situaciones que tal vez fueron palos a la rueda, por así decir, y que nos complican el transitar o el sostener este compromiso. Pero me gustaba entender que el compromiso no es solamente con mi sí o con mi palabra, porque el compromiso realmente se ve con el tiempo, en tu perseverancia. Porque podemos decir de palabra muchas cosas. Hoy de palabra no se hace nada. Antes, tal vez muchos años atrás, sí, la palabra lo era todo. Pero con el tiempo, el peso, el valor de las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Y terminamos haciendo todo frente a un escribano, frente a alguien que esté ahí viendo y dando por hecho que la firma es la correcta, que te estás haciendo cargo del compromiso que estás asumiendo. Vas a sacar un crédito a un banco, pedir un préstamo y te hacen firmar 400 hojas y vos decís, le estoy vendiendo el alma al diablo. Pero porque el banco se debe asegurar que vas a ser responsable y vas a asumir el compromiso de devolver el dinero. Y así con cada una de las cosas en la cual nos comprometemos. Y es todo, como les digo, escrito con papel y lapicera, y allí nuestro documento, y allí un poco más nos escanean la cara y quedamos escrachados por todos lados. Pero Dios sigue dándole valor a la palabra. Y Él cumple con su palabra. Él dice sí y es sí. Él dice lo haré y lo hará. Y espera de nuestro lado lo mismo. Yo me preguntaba cómo está el compromiso que asumiste con tu matrimonio. Hemos pasado aquellos que están casados, han pasado por el civil, se han casado delante de la ley que nos juzga en Argentina, podríamos decir, en territorio argentino, y estamos para la sociedad comprometidos con otra persona en la cual nos hacemos cargo de la salud, de la enfermedad, en cualquier situación, y ahí pusimos el gancho. Venimos delante del Señor y nos encontramos en este lugar precioso, pidiéndole a Dios que sea parte de nuestras vidas, del matrimonio que estamos llevando adelante, y delante del Señor nos comprometemos a sostener el matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿estás sosteniendo lo que te prometiste en el altar?
¿Estás sosteniendo en tu matrimonio lo que le has dicho a tu amada, a tu amado? Desde el momento que has decidido pasar por ese compromiso hasta el día de hoy. Porque con el tiempo vamos perdiendo el enfoque. Con el tiempo vamos diluyendo el compromiso. Con el tiempo es como que nos olvidamos. Por eso cada vez que alguien se casa en este lugar lo grabamos. Y es para recordar. Para que cuando de repente vienen esos obstáculos, esas situaciones difíciles que atravesamos todos en el matrimonio, vuelvas a ver y a recordar lo que prometiste. Porque decir en el momento que estás enamorado, y vieron que cuando estás enamorado es como que estás cegado, es como que no importa nada, estás dispuesto a venderlo todo, a darlo todo. Te doy todo, mi amor. Ahora pasan un par de años y de repente te pones a pelear con quién se queda con la casa, con quién se queda con el auto, que el hijo es mío, que una semana yo, la otra. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿No había una promesa de darlo todo por la otra persona? Con el tiempo el compromiso se diluye, se olvida. El egoísmo de cada uno de nosotros termina tomando el lugar y pelea por lo suyo y se olvida de lo que se comprometió. Y más delante de Dios. No sucede en la casa del Señor, no sucede entre hermanos, porque acá todos asumimos una responsabilidad para siempre. Amén. Muy bien. Pero muchas veces se diluye. Muchas veces en nuestro trabajo hay una evaluación anual que se hace por lo general en el trabajo y te evalúan y ven cómo estás laburando, ven cómo es cómo si llegas a tiempo, si cumplís con la tarea que se te da. Y eso te beneficia porque al fin y al cabo, cuando te evalúan y ven que sos puntual, que cumplís con lo que se te pide, que sos proactivo, dicen, no, esta persona y merece un ascenso, y merece una gratificación, y merece un bono a fin de año. Y vos decís, qué bueno. Pero eso si haces las cosas con el compromiso que asumiste en tu trabajo. Porque cuando entras en un trabajo también te hace firmar un montón de cosas. A veces vos firmás porque querés laburo y decís, bueno, nada. Y después te diste cuenta que tenés que laburar como 16 horas, sábado, domingo. Y decís, ¿qué pasó? Bueno, podés renunciar. Pero hay un compromiso asumido frente a el laburo. ¿Cómo está tu laburo? ¿Cómo te estás evaluando? ¿Cómo te ven tus empleadores? ¿Sos un empleado digno de imitar? ¿O sos un empleado de esos que están en cualquier momento ahí en la lista negra para... Tus deudas me ponía, Chan. Porque este último tiempo he observado que hay muchas personas, y aún dentro de la casa del Señor, endeudados hasta la manija. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Sí, podemos echarle la culpa a la economía, podemos echarle la culpa al gobierno de turno, podemos echarle la culpa a un montón de factores externos que pueden influenciar, pero muchas veces es nuestra propia responsabilidad, o no muchas veces, siempre es las decisiones que tomamos. Siempre es nuestra mala mayordomía lo que nos lleva a endeudarnos. El tema es cómo asumo mi deuda. Porque si fui al banco, como le dije, firmamos, ahí atamos el alma y nos encontramos que vamos a devolver lo que nos prestaron en 2 años y pasado el primer año estás medio acotado, medio que no llegás a pagar y empezás a refinanciar. Y es lo peor que puedes hacer en tu vida. Porque cada vez que refinanciás, el banco... se le pone los ojitos como el pato, el tío Luca ese, que se le signo de dinero y te arranca todo. Y de repente te diste cuenta que lo que era algo fácil de pagar se te hizo una montaña gigante. Pero ¿y cómo está tu compromiso con saldar esa deuda? ¿Te has puesto una pauta de decir, esta deuda la vengo acarreando hace tiempo, de acá a fin de año la voy a liquidar? Voy a trabajar en esto, voy a esforzarme en esto. No tomaré Coca-Cola, no comeré afuera, no sé, arroz todos los días, me volveré medio chino, pero saldaré la deuda. Pero debe haber un compromiso asumido, debe haber una responsabilidad. Debe haber algo que nos nace interiormente a decir, me niego a esto para obtener esto, para lograr esto. Tu salud, esta semana estoy de vacaciones y justo mi señora la semana pasada estuvo con la cara así hinchada, parecía Kiko. Y era la muela. Y la llevé, la acompañé, vamos al dentista, estaba tomando una medicación. Y digo, y de paso me hago revisar yo. Total, ya que estamos, ya que voy, que me mire mis dientes. Por allá entró ella, pim, la miró así, dijo, no, bueno, seguí tomando la medicación una semana más, después extraemos la muela, le van a sacar una muelita.
Y por allá entro yo y digo, bueno, me va a revisar. Me mira así, me dice, a ver acá, metí un ganchito que hay ahí que usan los dentistas, que tiene como si fuese la parca miniatura, ¿vieron? Y vino así, me lo metió acá y me hizo ver las estrellas. Ahí llegué al cielo y volví, fue increíble. Y dije, me dolió. Y yo no tengo problema con el dentista, nunca tuve miedo. Hay gente que le tiene miedo al ruido del torno, qué sé yo. Pero me hizo ver las estrellas y digo, me dolió. Bueno, tranquilo, a ver, vamos a poner. Me empezó a pichicatear, pim, pim, pim. Bueno, por allá empezó y por allá me volvió a tocar algo que otra vez llegué a tocar el cajón ya. Imagínense lo que estaba sufriendo. Y dije, no sé, acá me sigue doliendo. Me metió como 40 inyecciones. La mitad del rostro así estaba, caído. Imagínense que no podía ni hablar. Pero bueno, me limpió no sé qué, me dijo, listo, ya está, ve en paz. Y yo dije, en paz me acostaré, ¿para qué vine al dentista? ¿Para qué me metí a esto? Y salgo y Fer me dice, ¿qué te saca una muela? Porque estaba, no podía ni hablar. De 200 inyecciones me metió. Pero, ¿tenés un compromiso con tu salud? Te doy un ejemplo de que me pasó yendo al dentista. Pero si te duele algo, estás comprometido a ir a hacerte ver, a chequearte, a hacer los chequeos anuales que debemos hacernos todos, una vez al año por lo menos general. Parece una pavada, pero muchas veces no somos comprometidos con nuestra salud. ¿Tu servicio para con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu compromiso con el servicio? No digo que vengas y estés presente y cumplas con lo que Dios te pide. Te digo, ¿es genuino? ¿Estás dispuesto a dar siempre el extra? Jesús enseñaba y le decía, si te piden cargar la mochila 1 milla, hacelo 2. Y a veces nos piden quedarnos un poquito más y es como que estamos diciendo, ¿cuándo termina el pastor? A ver, que me quiero ir a casa, están los ravioles. Tu llamado, porque todos fuimos llamados y ahora vamos a estudiar un poquito. Dios nos ha llamado. Hay un compromiso con ese llamado. Que hemos dicho, sí Señor, heme aquí. Tu espíritu, tu vida espiritual, ¿cómo está? Acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 1. Y quiero compartirles allí un poquito la vida de Jeremías, usándolo de ejemplo de una persona, un profeta, escogido, llamado por Dios, con un propósito, con un plan, con un desafío gigantesco, que era ser un portador de su voz, para hablarle a un pueblo que se había olvidado de su Dios, un pueblo que había dejado de tener el corazón para con él, un pueblo que seguía teniendo, por así decirlo, las reuniones, seguía teniendo los sábados en la roca y se juntaban y adoraban, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Hacían cosas que se habían mezclado con la forma de actuar de las demás naciones. Y Dios viene a través de Jeremías a recordarles el pacto que habían hecho, la promesa, el compromiso que habían asumido, porque Dios los había sacado, lo había llamado desde Abraham, los había sacado de la esclavitud, les había dado un lugar, los había establecido, los había bendecido y esperaba que el pueblo sea recíproco con su Dios. Pero vamos a ver un poquito que el pueblo tuvo un corazón un poco rebelde. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, responde Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios llama a Jeremías en una corta edad, podríamos decir, tal vez no se sentía capacitado, maduro, preparado,
pero Dios lo llama y le da su promesa. Jeremías, no tengas miedo, no dudes, cree lo que yo te digo, porque yo voy a ir contigo y pondré las palabras y te acompañaré y no te faltaré y estaré a tu lado. Y Jeremías al principio levanta una excusa, ¿verdad? No, soy un niño. Si vemos a Moisés, cuando lo llama Dios a Moisés, y Moisés se atreve a dar más excusas que una. Es más atrevido. Pero aún así, el llamado de Dios para con la persona la iba a llevar a cabo. Y lo mismo con cada uno de los que estamos en este lugar. Dios nos ha llamado, Dios nos ha hecho conocer la vida, la verdad. Hemos conocido a Cristo. Y no estamos en este lugar porque es sábado y debemos reunirnos. Estamos en este lugar para seguir siendo transformados, para seguir escuchando su voz y estar apuntalados a lo que Él espera de nosotros. Pero Jeremías estaba allí dudando y Dios le dice: yo te he conocido, yo te he planificado desde antes de nacer, te he santificado, te he separado, te he apartado con propósito y te di para que seas mi portador, aquel que hable la verdad, no solamente al pueblo que Dios va a empezar a tratar, a su pueblo propio, que era rebelde, sino a todas las naciones. Era un llamado más extenso. No era solamente ahí en el barrio, no era solamente Dock Sud. Esto se extendía un poco más. Dios tenía un plan más grande para Jeremías de lo que él podía imaginar. Y dice que tocó su boca y puso sus palabras y le dio una autoridad tremenda para arrancar, destruir, derribar esos argumentos en las mentes, esas cosas que se habían levantado a consecuencia de la rebeldía, pero también había esperanza para el pueblo porque tenía la autoridad para edificar y para plantar, para levantar, para crear. Como decía hoy en la apertura Facundo, que sopló allí con saliva y creó la vida en los ojos de aquel ciego, ¿verdad? Pero Jeremías, llamado a ser esa voz de Dios, a ese pueblo que le había dado la espalda, a ese pueblo que había sido rebelde, y también a las demás naciones, para advertir y para poder hacer reflexionar, amonestar, llamar la atención. Y el llamado que va a usar Dios a través de Jeremías al pueblo era un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios. Un llamado a volver a restaurar ese compromiso que había asumido para con su Dios y que lo había quebrantado a consecuencia de decisiones. Como les digo, el tiempo es lo que demuestra tu compromiso. El tiempo revela tu perseverancia en lo que te has comprometido. Con el tiempo muchas veces se aguachenta, con el tiempo muchas veces perdemos el enfoque y nos olvidamos. Y le damos a Dios cada vez menos, cuando debería ser al revés, cada vez más. Dice así, por ejemplo, en el capítulo 2, muestra algunas cosas, vamos a hacerlo más resumido para poder entender en qué le habían dado la espalda a Dios. Y dice Jeremías 2, versículo 26, por ejemplo: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Dios los está comparando a su pueblo, a cual amaba, como unos ladrones. Dios estaba hablándole no solamente al pueblo, sino también a las autoridades, a los sacerdotes, a los levitas, a los que debían enseñar la palabra, que se habían aguachentado, a los profetas, porque en ese tiempo estaba Jeremías, que era el profeta erigido, levantado por Dios, que era la voz de Dios para hablar, pero a la vez habían otros muchos profetas que hablaban todo lo contrario. Era otra sintonía. Era como los noticiarios esos que están, para no decir, están medio abilletados por los gobiernos de turno. Y como que te venden siempre los papelitos de colores, como que va todo bien. Y vos sabés que la realidad no es tan así. Y ellos te hablan y tiran flores y todo lindo. Pero había algo que no coordinaba.
Y había muchos profetas que estaban constantemente diciendo, no, Dios está con nosotros, Dios nos avala, Dios nos guarda, sigamos viviendo en esta manera. Y el pueblo estaba haciendo cualquiera. Pero se levantaba Jeremías a hacer un llamado a volver en sí, a hacer un llamado a reconocer y poder volverse a Dios. Uso un ejemplo de que en el pueblo lo que estaba aconteciendo era que estaban adorando falsos dioses, había idolatría. Creían en Dios, lo ponían como lo mayor, pero a la vez había uno que era buen tallador de madera y hacía un hombrecito y dice, para que cuando llueve llévate acá para que la tormenta no te ahogue. No sé, te pongo un ejemplo. Y agarraba, oh sí, hombrecito de madera, cuídame en la tormenta. Y la gente empezaba a abrazar esas cosas de madera, de piedra, que no hablaban, que no decían nada. Pero a la vez después empezaban a pedirle a Dios que los libre, ¿verdad? Porque esos dioses eran falsos. Otro ejemplo ahí en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dicen si alguno dejara a su mujer y yéndose, esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Es tremendo lo que Dios le está diciendo. Los está comparando a una prostituta. Los está comparando a alguien que vende su cuerpo, vende su santidad, se entrega a los falsos dioses. Pero parecía fuerte lo que Dios hablaba a través de Jeremías. Y podríamos decir, wow, Jeremías tuvo valor, creyó en Dios, le dio para adelante y empezó a hablar esas palabras que eran difíciles de expresar. A un pueblo que los demás profetas que estaban ahí decían, no es así. Pero vamos a ver que el pueblo no lo escuchaba a Jeremías. Pasaban el tiempo, pasaban los años y él seguía hablando lo que Dios le decía. Y el pueblo hacía oídos sordos. No escuchaba la voz de Dios. No escuchaba a Jeremías. Decía, no, este está re loco. No, este está hablando cualquiera. Este está con TN, todo negativo, todo para atrás. No quiere siempre tirar la pálida. No está diciendo la posta. Miren lo que acontecía dentro del templo en Jeremías capítulo 7. Porque no solamente el pueblo se había acostumbrado a la idolatría, sino que también venían a la iglesia y seguían como que estaba todo bien. Dice el capítulo 7 en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Dios estaba pidiéndole a Jeremías que se pare en la puerta a cada hermano que entraba a la iglesia a recordarles. Revisen sus caminos. Fíjense cómo están obrando. Fíjense cómo están haciendo su servicio para con Dios. Fíjense cómo lo están adorando. Fíjense cómo está su corazón. ¿Han perdido el compromiso? ¿Han perdido la fidelidad a su Dios? Dice el versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. 4, no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Miren lo que estaba mostrándole Dios, lo que estaba aconteciendo con el pueblo. Había injusticia social. Un pueblo que Dios los había sacado de la esclavitud y les había dado la oportunidad de ser una nación, de poder crecer, de poder fortalecerse, de poder tener su propia economía, su propio reino.
Pero les pidió que no se olviden de la viuda, que no se olviden del huérfano, que no se olviden del extranjero, que lo hagan partícipe, que lo cuiden, que velen por la vida de ellos. Y el pueblo ya se había olvidado. Decía, falleció tal, la mujer quedó sola, bueno, que Dios la ampare. Se estaban olvidando de algo tan importante que Dios le había pedido. Se estaban olvidando de cuidar aquello que Dios le había dicho y era un mandato de parte de Dios. O sea que ya estaban haciendo injusticia social, ya estaban descuidando la verdad, ya estaban abrazando la mentira, porque miren lo que dice el versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendré y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dios se puso picante, ¿eh? ¿Qué pasó? No, Dios le estaba llamando la atención por amor. Dios le estaba llamando la atención para que recuerden el compromiso asumido. Para que sean responsables con lo que le habían dicho al Señor. Sí, Señor. Que no era solamente cumplir religiosamente con asistir a una reunión. Que era una vida genuina, era una relación, era una vida completa entregada al Señor. No venir a la iglesia, porque venir a la iglesia no nos hace santos. Venimos a la iglesia porque necesitamos escuchar palabra. Venimos a la iglesia para seguir siendo tratados, formados por el Señor. Es necesario no dejar de congregarse, pero no lo es todo esto. Mi vida con Dios no es solamente dentro de estas cuatro paredes, en el diario vivir, en mi trabajo. Por eso decía, ¿cómo te evalúa tu patrón? Si le preguntásemos a tu patrón de la obra el lunes, ¿y cómo anda en el laburo? Debería tirarte flores. Porque así como somos representantes de Cristo dentro de la iglesia, deberíamos serlo en todos lados. Deberíamos dejar bien parado a nuestro Dios. Pero si nuestro patrón dice, no, para atrás, falta más de lo que viene. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y a veces nos autoengañamos diciéndole al Señor, no, pero yo voy, el sábado fui, Señor, ayúdame. Clamamos, lloramos, rogamos, le pedimos a Dios que haga lo sobrenatural. Y no es que Dios no quiere, pero muchas veces somos nosotros mismos lo que, con nuestras decisiones, con nuestra forma y argumento que hacemos, bueno, total, en el trabajo Dios no está. No, Dios está. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y Dios quiere que lo representemos, lo dejemos bien parado en el trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Los hogares de unas personas de creyentes, de hijos de Dios, deberían ser los mejores lugares que nuestros hijos quisieran estar. Y muchas veces acontece que nuestros propios hijos son los que no quieren estar en nuestra casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el sacerdocio? ¿Qué está pasando con nuestro compromiso asumido para con Dios en primer lugar? Porque a veces, les doy un ejemplo, no pasa en este lugar, pero a veces el martes tenemos que venir a levantar las cosas que hay que subir arriba. Y hay que laburar. Y vieron que el macho argentino alfa no le gusta laburar. Le encanta laburar. Y venimos y le ponemos actitud y capaz que nunca levantamos un ladrillo. Yo tengo mano de tecladito, imagínate. Vengo, agarro 2 ladrillos y me salen como que ya estoy arruinado, ¿no? Mano delicada tengo. Pero le ponemos actitud. Pero no debemos olvidarnos para qué lo hacemos. Lo hacemos para Dios. Es la obra de Dios. Y muchas veces venimos para cumplir, porque me pidió el líder, me pidió el pastor, me pidió mi hermano que esté. Y ya venimos desganados, venimos fatigados, venimos con mal humor. Y cualquier ladrillo, cualquier golpecito, cualquier roce con un hermano, y vos decís, ¿qué pasó, hermano? ¿No estamos haciendo esto para la obra del Señor? Una mala contestación, una mala mirada. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿A qué estamos viniendo? ¿Que pasen la obra? Bueno, no debería. Pero muchas veces es porque nuestro corazón no está entendiendo con quién nos comprometimos. No es con el hombre, es con Dios. Y todo lo que hago es para agradar a Dios. Y lo debo hacer de esa manera. Cuando yo entiendo mi compromiso con el Señor, no está pesando mi cansancio, lo que no me gusta. La otra vuelta compartía con los hermanos cuando Dios llama a Abraham.
y dice la palabra de Dios que en un momento él venía cansado de un día del laburo, dice ahí, del laboral, y por allí lo primero que hace es levantar un altar y adorar a Dios. Qué buen ejemplo. Porque muchas veces cuando estamos cansados, fatigados, pasados de rosca, tuvimos un mal día, como cualquiera puede tener, en vez de ir a buscar a Dios, terminamos encauzando todo eso en la persona que más amamos. Terminamos echándole la bronca en nuestro hogar, en nuestra familia, venimos a un servicio para Dios y terminamos sacando lo peor y decís, ¿por qué sale lo peor? Porque no estamos teniendo el compromiso que debemos tener. O de última, vieron que ahora también estamos con los temperamentos. No, porque está el colérico. Entonces como que si es colérico, ese se enoja fácil, está bien. No, está mal. Soy colérico y yo me enojo. Y mi señora a veces me dice, ¿qué? Porque soy colérico. Tiene razón, soy controlador, lo reconozco. Cuando no estoy comprometido con Dios, quiero controlarlo todo. Me enoja todo. Y vos decís, pastorcito, que siempre está sonriente, tan contento, ¿no? Sí, a veces soy una dinamita a punto de explotar. Pero porque no estoy entendiendo mi compromiso con Dios. Y dejo lugar a mi temperamento, a mi carnalidad, y reacciono mal. Y a veces nos justificamos con eso, y está mal. Porque no es que nuestro mal carácter, bueno, no se entiende. No se entiende. Debe ser tratado por Dios. ¿Te está faltando el compromiso con Dios? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu búsqueda con el Señor? Porque si estuviese afilado ese tiempo en su presencia, acá venimos como damiselas. Seríamos bondadosos, tendríamos benignidad, tendríamos siempre mansedumbre, paciencia, disposición a. Entonces el pueblo había abrazado la mentira, el pueblo invocaba el nombre de Dios, pero seguía haciendo mal las cosas. Miren allí lo que dice el versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Como diciendo, dentro de la iglesia se comportan de una manera, se visten de santos, pero cuando salen afuera, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Afuera adoraban cualquier cosa. Como un hermano de la otra vuelta habíamos ido a pescar y decía, el pez no hay que tirarlo de vuelta al río porque te lo está dando la naturaleza. Vas a tener mala suerte. No, hermano, no vengas con esa cosa rara. ¿Qué está hablando? Pero a veces tenemos como argumentos, enseñanzas, teorías que nada tienen que ver con lo de Dios. Y queremos la bendición de Dios, dice, bueno, pero viste que hay que prenderle la vela para que de repente la luz de Dios esté en casa. No tiene que ver. Pagá la luz de sur y va a tener luz general. Y te va a bendecir igual el Señor. Pero el pueblo era una cosa adentro y otra cosa afuera. Dice el versículo 23 ahí de este mismo capítulo, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y será vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías venía a decirle, entendamos, abramos los ojos, que haya un cambio de dirección, un arrepentimiento, metanoia, volvernos a Dios. Escuchemos su voz, porque Él quiere ser nuestro Dios y nosotros sus hijos, su pueblo. Andemos en su camino para que nos vaya bien. Dios quiere hacernos bien, Él quiere bendecirnos, Él quiere favorecernos. Pero el pueblo no oyó ni inclinó su oído a la palabra. A veces estamos inclinando más el oído a lo que dice la tele, a lo que dice el libro de fantasía que estoy estudiando, que estoy leyendo, o el del psicólogo que habla de por qué reacciono de esta manera. Y yo debo inclinar mi oído a la voz de Dios. Porque si no, todas esas cosas me empiezan a generar un debate en mi cabeza y me empiezo a volver loco. Digo, ¿qué estoy haciendo? Pero el pueblo no había inclinado el oído
no había escuchado el consejo a causa de un corazón duro, a causa de un corazón que se había cerrado. Un corazón duro habla de que está cerrado, que no le entran balas, no le entra la palabra. Pero la consecuencia más grave de esto es que el pueblo empezó a ir ¿hacia dónde? Hacia atrás y no hacia adelante. Dios nos ha dado la palabra como iglesia a que avancemos, que vayamos hacia adelante, alcanzando, afirmando y proyectando. Estamos siendo comprometidos con lo que Dios nos pide como iglesia. Y no hablo del ministerio en el cual participamos, individualmente tenemos la visión puesta en nuestra vida. Y no es que Dios lo dijo porque bueno, suena lindo y el pastor tiró esa para que nosotros digamos, oh, qué bueno, cómo suena. No, es palabra de Dios. La abrazo. Soy responsable con lo que Dios espera en mi parte, desde mi lugar. Entiendo tal vez que vengas hace poco y vos sí, te me está poniendo una carga más pesada de la que puedo soportar. Entiendo. Pero hablo también a aquellos que ya tienen un poco más de caminar, que ya tal vez tienen un par de años en la casa, que deberíamos estar a una velocidad y de repente nos encontramos como que parece que estamos recorriendo, pero una vuelta el pastor me había hecho un ejemplo con una señora que se había largado una tormenta fuerte y por allá empezó a correr y andaba y no se movía de su lugar y se causaba gracia, ¿no? Porque le ponía actitud, pero no avanzaba. Y a veces parecemos la babosa. Parece que le estamos metiendo todo y no avanzamos, no hay crecimiento, no hay mejoría. ¿Cómo está mi compromiso? Estoy retrocediendo. Miren un poquito más lo que dice, tremendo el versículo 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Estaban quemando a sus propios hijos. Era algo que tenían las demás naciones con sus falsos dioses que hacían sacrificios de sus propios hijos. Entonces venían a la iglesia y adoraban y vestían a los nenes de la mejor manera y los llevaban a la escuelita, pero después lo tiraba al horno de fuego. ¿Qué pasó? Y el próximo sábado, che, ¿tu nene? No tengo un nene. ¿Qué pasó con el nene? No es como La Roca que cada vez son más niños, eran menos niños, ¿vieron? Era como que no tenemos nadie entre 10 y 11 años, decían, ¿no? Los profes. Pero el pueblo estaba deshonrando a Dios, el pueblo estaba fuera de sí, ¿verdad? Y Dios los llamaba al arrepentimiento y les daba la oportunidad de que se vuelvan de todo corazón porque Él quería establecerlos en ese lugar y guardarlos de lo que acontecía. Siguen muchos capítulos, Jeremías hablando del pueblo, como decíamos recién, corazón duro, oídos sordos. Pasaba el tiempo, entonces viene una profecía de parte de Dios a través de Jeremías diciendo, viene un pueblo, una nación grande del norte a conquistarlos. Ya no había oportunidad de decir, los voy a guardar en este lugar. No. Ahora viene a la conquista. Así que ahora el paso siguiente es, entréguense para no morir. Entréguense para salvar la ciudad, para que no sea destruida, para que no mueran ustedes y sus hijos. Pero imagínense, es como que te digan, tenés que salir a perder el partido. Y el orgullo juega. No, ¿qué voy a perder el partido? No pierdo ni a la bolita, me voy a salir a perder. Y querés ir y va con los tapones de punta. Y Dios te dice, no, ahora rendite. Ahora entregate. Y vieron que es difícil cuando alguien te pide que te rindas, ¿verdad? Porque tenemos eso dentro de que siempre sacamos el pecho de Superman así, como diciendo, acá estoy preparado para lo que venga. Pero muchas veces hay que aprender a agachar la cabeza. Muchas veces hay que aprender a reconocer y decir, no puedo, te necesito. Y Dios venía a decirle al pueblo esto. Pero un poco más adelante, acompáñenme al capítulo 38, les hago una breve introducción de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo y cómo Jeremías estaba hablando a un pueblo que como vimos
estaba bastante cerrado, bastante terco, bastante duro, que no escuchaba. Pero a pesar de esto, Jeremías no menguaba en su compromiso para con su llamado. Y en el transcurso de los capítulos, si tienen la oportunidad de leerlo en su casa, se van a dar cuenta que Jeremías no era que simplemente le decía, no, te un loco, déjalo ahí. Muchas veces fue golpeado, muchas veces fue metido preso, muchas veces fue maltratado, pero él seguía sosteniendo su llamado. Porque Dios le había dicho, yo estaré contigo. Y por más que le hacían lo que le hacían, y padecía, y sufría, y había consecuencias de sostener la verdad, siempre Dios lo sacaba en alto. Siempre Dios lo guardaba, siempre Dios lo favorecía. Pero por sostener su compromiso. Y dice el capítulo 38, un acontecimiento ahí que quiero mostrar de lo que le sucede una vez a Jeremías. Dice versículo 1, oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Jeremías ya venía hablando en otro nivel la profecía. Ya no era arrepiéntanse, Dios los quiere guardar, Dios los va a establecer en este lugar. Si ustedes vuelven a Él de todo corazón, si dejan de hacer estas cosas que son depravadas para con el Señor, que han olvidado su pacto, su compromiso con Dios. Ahora era, entréguense porque viene Babilonia y nos va a llevar cautivos. Pero si nos entregamos, si nos rendimos, no va a haber muerte. Si nos rendimos, no va a haber destrucción. Y los príncipes, los que tenían chapita, dijeron, este está desanimando al pueblo, hay que matarlo, callémoslo. Porque al final los pocos hombres de guerra que tenemos, que están ahí preparándose para dar pelea, se desaniman con esto que habla él. Y así no vamos a avanzar. Pero no era avanzar en pos de lo que Dios le decía, era avanzar en su propio criterio. Era avanzar en su propia manera de ver. Era un avance en su propio egoísmo. Dios ya lo había advertido por medio del profeta que este enemigo del norte vendría a impartir juicio a causa de haberle dado la espalda, pero los príncipes lo tomaron por negativo, el anti. No pasa en este lugar. Pero vieron que a veces ahí están hablando y de repente estás ahí en la conversación y escuchás algo como que no concuerda mucho con lo que dice el Señor y vos le decís, no, me parece que no es así. Me parece que tenés que perdonarlo. Me parece que no está bueno hablar de alguien que no está entre nosotros. Y te tratan de, el anti, el santito, acá el religioso, el Flander, que se viene a hacer acá en medio nuestro. Y a veces nos perseguimos dentro de la misma casa del Señor. Vos decís, ¿cómo puede pasar esto? No pasa en esta iglesia. Pero muchas veces por querer sostener la verdad, terminamos siendo juzgados, terminamos siendo medidos, mirados, alejados. Y esto le pasaba a Jeremías, estaba advirtiendo, estaba diciendo la verdad y estos príncipes lo metieron en el pozo. Y la palabra termina en el barro, porque ese pozo ya no tenía agua. Hacía 1 año y medio los babilónicos ya lo habían sitiado a Jerusalén, todo alrededor, y cuando alguien sitiaba, lo que hacía era esperar el momento adecuado para que el pueblo mismo se rinda
a consecuencia de que le cortaban en la entrada del agua, a consecuencia de que no podían hacer mercadería, a consecuencia de que sus propios campos terminaban desabastecidos por no tener agua, no había riego, se perdía la cosecha, no había morfi, la gente empezaba a padecer hambre, entonces se terminaban entregando o eran más débiles para poder atacar. Y estaban sitiados, estaban dominados prácticamente, estaban esperando el momento. Pero estos adentro, en vez de escuchar a Jeremías, terminaban haciendo la suya. ¿Te suena que a veces te llega ese consejo de parte del santo y vos decís, no es de Dios, este me está diciendo cualquiera? Pero te dice otro consejo tu compañero de laburo que nada tiene que ver con la Biblia. Sí, tenés razón, voy a hacer eso. ¿Qué pasó? No estamos pesando bien en la balanza, hay algo que no coordina, hay algo que está fuera de punto, de término. Terminaron haciendo que la palabra, el portador de Dios, la voz de Dios, termine en un pozo sin agua, un pozo con cieno, con barro. Hoy decía justo que le untó con barro los ojos. El ciego se dejó untar porque no lo vio. Porque seguro que a cada uno de nosotros, si veíamos que estaban por meternos barro en el ojo, decimos, ¿qué está haciendo? Esto está medio raro lo que está haciendo. Pero termina ahí en ese pozo, hundiéndose, pasando hambre. Antes de esto había estado en la cárcel, antes de esto había estado en la casa de uno muerto de hambre. Ya venía pasando varias seguiditas Jeremías. Pero miren lo que quiero contarles, lo que acontece después de esta situación. Con una persona que vos decís, ¿de dónde salió este muñeco? Pero alguien que no era judío, que no era del pueblo de Dios, pero escuchaba a Jeremías de lejos lo que hablaba. Escuchaba tiempo y tiempo. Me imagino a Jeremías teniendo su propia estación de radio, ahí la FM, escuchame santo por favor. Y estaba ahí Jeremías, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y este decía, che, pasa buena música a veces Jeremías. Y nadie lo escuchaba, pero este lo escuchó. Y un poco que creyó en lo que dijo Jeremías. No era del pueblo. Vamos a leerlo. Versículo 7. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, una persona etíope que no era parte del pueblo, un hombre que era eunuco, que no tenía la posibilidad de reproducirse a consecuencia de que vivía dentro de la casa real, y lo hacían así a los servidores para que no estén con las mujeres del rey o las hijas. Entonces esta persona que era un discapacitado, podríamos decir, una persona que no era del pueblo, una persona extranjera, oyó lo que le estaban haciendo a Jeremías y le pareció demasiado. Y aprovechó el momento para hablar con el rey. Y esto que va a hacer no es algo que uno lo lee ahora y parece como que, bueno, fue a hablar con el rey. Como que no pasa nada. No, era algo, no era fácil ir a hablar con el rey y exponerle una situación que él había permitido, porque era llevarle la contraria, por así decirlo. Corría el riesgo de que lo maten. Corría el riesgo de que su vida se termine. Pero dice allí, el versículo 8, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. No había pan porque no tenían la posibilidad de que conseguir el trigo, porque le habían quedado sin agua, porque estaban sitiados. Había escasez, había hambre y encima estaba en el lodo. Dentro de un pozo que era profundo porque de allí sacaban agua, pero como no había agua, no entraba agua de afuera de la ciudad, ese pozo se empezó a quedar sin agua y se formó un lodo, se formó barro. Imagínense la humedad que había ahí, imagínense el olor que había ahí. Y allí, pasando frío, hambre y mal olor, se encontraba Jeremías. La voz de Dios, la palabra de Dios echada en tierra. Cuando Samuel es llamado por el Señor, ¿se acuerdan que Dios le hablaba y él iba y le iba a hablar a su maestro y su maestro decía, no, yo no te hablé, anda a dormir?
pero dice que la palabra del Señor dice en Primera de Samuel que allí Samuel escuchó cada palabra que Dios le dio y no dejó caer ninguna de sus palabras en tierra, dando a entender que tuvo un compromiso 100% efectivo con el Señor. No dejó caer ninguna palabra a tierra. En este caso el pueblo había dejado caer la palabra de Dios al barro. No le importó. Pero Ebed-Melec se plantó en fe, se plantó en valentía y fue a encarar al rey. Y le expuso lo que para él era una injusticia y que algo había que hacer al respecto. Y allí estaba el versículo 10. Entonces mandó el rey lo mismo al mismo etíope Ebed-Melec diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Fue y el rey le dio su favor. Corriendo el riesgo de no contarla más, el rey lo favoreció, le pidió que 30 hombres lo ayuden y por allá sacaron a Jeremías, que ya se encontraba débil, sin fuerzas. Se enganchó ahí de las axilas con las sogas, pero con unos trapos, dice allí que fue a buscar, viejos, raídos y andrajosos. Y me gustaba, ¿no?, lo que significa esto, ¿no? Habla de unas ropas desgastadas, habla de unas ropas rotas, habla de unas ropas derrotadas, ¿no? Y muchas veces esos trapos derrotados, rotos, que están desgastados, son nuestras vidas que perdieron el compromiso con el Señor. Y se empezaron a desgastar nuestro compromiso, se empezó a romper, se empezó a derrotar. Y son almas que de repente habían dicho sí al Señor, le habían dicho: estoy comprometido contigo al 100%, heme aquí, cuenta conmigo, envíame. Y con el tiempo se olvidaron y con el tiempo quedaron desgastados. Estamos viviendo lamentablemente en esta semana la pérdida de 2 personas que han creído en el Señor. Pero hay muchos jóvenes también que están perdiendo su vida a consecuencia de sus propias decisiones. Y uno podría decir, parecía una persona que estaba bien, que no tenía problemas. Pero por fuera todos podemos sonreír y aparentar algo que no estamos viviendo por dentro. El pueblo iba a la iglesia y sonreía y parecía que estaba bien haciendo las cosas para el Señor. Pero afuera estaban matando a sus propios hijos, entregándoselo a falsos dioses. Y a veces acontece así en nuestro corazón. Estamos derrotados. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no hay una fe genuina para creer lo que Dios dice. Nos olvidamos de quién es nuestro Dios y por dentro estamos derrotados. Por dentro estamos rotos. Por dentro nos sentimos que tanto tiempo desgastados, que nos faltan fuerzas. Pero seguimos para adelante. Y nos quedamos con esa canción que cantaban en los años 90, Banti Morocha, que seguís remando y le seguís remando y le pone actitud, pero por adentro la cosa no está bien. Y eso es consecuencia de tu falta de compromiso. Eso es consecuencia de haber perdido el enfoque. Eso es consecuencia de no estar recordando tu llamado. ¿Quién te escogió? ¿Quién te llamó? ¿Quién está a tu favor? Dice allí eso que yo les leí en 1 Samuel,
No se vayan de Jeremías, pero se los leo yo, 1 Samuel capítulo 3, esto que les decía de Samuel. Pero quiero mostrarles la consecuencia de sostener este compromiso para con el Señor. Y dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. La consecuencia de sostener el compromiso con Dios habla de tener su favor, habla de ser un testimonio vivo de Él, habla de fidelidad. Pero la consecuencia de no sostener este compromiso es alguien infiel. Es alguien que no tiene la gracia de Dios en las decisiones que toma, porque está yendo contra lo que Dios le espera que haga. Y esos trapos viejos, raídos y andrajosos estaban en un lugar particular. No es que le fue a buscar ahí el tacho de basura y dijo, a ver, esto viejo sirve. Dice la palabra de Dios que lo fue a buscar de debajo de la tesorería, dentro de la casa del rey. O sea, estaban dentro de la casa del rey. Por algo nos habían eliminado, por algo nos habían tirado a la basura. Es como nosotros, vieron que a veces tenemos esos calzones que parece un colador. Pero nos seguimos usando. Total, nadie se entera. Y todavía tenemos esos trapos rotos, ¿no? Y esos trapos rotos están dentro de la casa de Dios. Y son útiles todavía. Y parece que ya no sirven más, parece que ya están más para la basura. Hay que eliminarlo. Eliminemos a Jeremías, eliminemos la palabra de Dios. Está hablando cualquier cosa. Pero allí aparecieron esos trapos que tuvieron propósito. Sacaron la voz de Dios del mismo pozo para volverlo a poner en tierra. Trajeron la voz de Dios de vuelta a un lugar que iba a poder volver a ser útil. Continúa el capítulo y el rey Sedequías lo llama a Jeremías. No lo quiero leer para ser extenso. Pero va y le consulta a Jeremías qué debemos hacer. Y Jeremías ya había hablado con el rey en varias oportunidades. Si no lo metía preso, lo golpeaba. Si no lo golpeaba, lo maltrataba. Siempre terminaba dañado, perjudicado Jeremías. Entonces se acerca al rey y le dice, Jeremías, necesito escuchar lo que Dios dice. Y Jeremías abre el paraguas y dice, ¿para qué te voy a decir si me va a matar? ¿Me va a meter preso? ¿O algo malo me vas a hacer? Y el rey le promete, le dice, no, esta vez no te voy a hacer nada. Pareciese como que el rey de repente quería escuchar la voz de Dios. Entonces Jeremías le dice, bueno, tengo palabra de Dios para vos. Si vos te entregás con tu familia, entonces no morirá ninguno y la ciudad no será destruida. A consecuencia de tu decisión como rey, como autoridad, dando ese primer paso, se salvará el pueblo. Y el rey empieza a decir, pero tengo miedo de los judíos que ya se pasaron para allá, que me tienen bronca. Había algunos que ya se habían pasado para el lado de Babilonia. Y Dios le dice, no tengas miedo, porque si tomás esta decisión, si tomás este consejo que te estoy dando, te voy a guardar también de ellos. No te van a tocar, no te van a hacer daño. Y hasta acá vos decís, bueno, escuchó, bien, por fin, accionó, entendió, reaccionó, obró en favor de, se comprometió de vuelta con el Señor. Pero dice que cuando se estaba yendo, dice que el rey le dice, vení Jeremías, vení, tranquilo, escúchame, esto queda acá entre nosotros. Yo no hablé con vos, y si te preguntan, me volviste a decir que no te meta preso, no sé, inventa algo. Jeremías dice, bueno, sale. Acto siguiente, capítulo 39, el rey, vos decís, bueno, se va a entregar, va a hacer lo que Dios le dijo. Le quiero contar que no es así. Arranca el capítulo 39 diciendo que viene Babilonia y el rey, en vez de entregarse, sigue manteniéndose en su postura. Después de 1 año y medio encuentran un huequito en uno de los muros
y por allí empiezan a entrar un par de soldados, por allí se empieza a filtrar el enemigo, por allá empieza a entrar, y el rey, en vez de entregarse, casa a su familia y huye con su ejército y empieza a correr para el otro lado. Intenta escapar, lo terminan agarrando, lo termina alcanzando el enemigo, termina matando a sus hijos, a sus siervos, a toda la casa real delante de sus ojos para que él lo vea, le termina arrancando los ojos, lo termina llevando como un preso, como un esclavo. La ciudad destruida, prendida a fuego. La palabra de Dios había advertido. Jeremías le había hablado en el secreto. Y esto me llevaba a reflexionar cuántas veces, tal vez estamos tercos en nuestras decisiones, tal vez hay cosas que ya sabemos que deberíamos haberla eliminado hace tiempo, pero como las seguimos manteniendo en el secreto. Pero hay momentos que Dios nos habla a solas y es claro. Y cuando Dios habla a solas, es para vos, santo. A veces venimos a la iglesia y escuchamos la palabra y decimos, este le está hablando a aquel. No, esto debe ser para aquella. No, esto vos no sabés. Es como que ping-pong, ¿no? La tiramos para allá. Pero cuando Dios está mano a mano con vos en el secreto y te dice la posta, es única y exclusivamente para vos. No podés esquivar la palabra. Pero está tu decisión. Dios nos dio libre albedrío. En este caso, hubo consecuencias por no haber escuchado la voz de Dios. Pero te pregunto, ¿qué haces cuando Dios te está pidiendo algo ya preciso, particular? Y te lo recuerda en varias oportunidades. ¿Tomás el compromiso, tomás la responsabilidad de hacer lo que Él te pide? ¿O estás cerrando tu corazón, tu oído a lo que Él dice? Les contaba la historia de Ebed-Melech, porque Ebed-Melech termina recibiendo una promesa de parte de Dios. El rey había visto morir a toda su familia, a todos sus siervos, pero a Ebed-Melech no le pasó nada. Y dice allí el versículo 15 del capítulo 39. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, luego que salió del pozo, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerá esa espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. El único que se salvó, aparte de Jeremías, fue el etíope, el eunuco, el extranjero. ¿Pero por qué? Por confiar en Dios, por escuchar la voz de Dios, no teniendo el conocimiento, no teniendo tal vez la sabiduría, la enseñanza desde chico como cualquiera de los judíos, pero escuchó la voz de Dios, creyó, confió. Este loco algo de razón tiene. Y creyó en Dios a través de Jeremías. Y confió en Él. Y guardó la palabra y la sostuvo. Y consecuencia de su compromiso para con la verdad, Dios le proveyó su favor, su gracia, lo libró de las manos del enemigo. Y uno podría ver, wow, es tremendo cómo obra el Señor. Pero el Señor quiere hacerlo de esa misma manera con cada uno de nosotros. Pero muchas veces, como le digo, estamos ahí sintiéndonos que ya no servimos, que ya ha pasado el tiempo. El enemigo te va a recordar eso, que ya te han olvidado, que ya no sirves, que no perteneces a este lugar. ¿Para qué vienes? ¿Para qué inviertes tu tiempo si siempre haces lo mismo? Sos un derrotado, no servís. Y está obrando constantemente. Y tira pensamientos que muchas veces nuestro corazón abraza. Y la consecuencia del abrazar lo vemos. El pastor lo recuerda.
Bautizamos muchas personas y luego con el tiempo de todos los que bautizamos no vemos a todos. Y vos decís, ¿por qué? Porque le ha dado lugar a oír al que no tenían que oír. Pero estar acá no te hace exento de no oír al que no debemos oír. Qué bueno que estemos acá. Pero lo más importante es que oyamos su voz. Que prestemos atención a lo que Dios nos pide. Que revisemos nuestro camino. Que revisemos nuestras decisiones. Que revisemos cómo está nuestra santidad, cómo está nuestra integridad, cómo está nuestro compromiso para con Él. ¿Estoy haciendo las cosas como para el Señor y dándole gloria a Él en todo lo que hago? ¿O estoy aparentando, mostrando algo, el santo, pero mi vida no lo refleja? ¿Me estoy olvidando de la visión o estoy trabajando en ella? Dice allí Lucas capítulo 22, un ejemplo de uno de los discípulos de Jesús que no tuvo un compromiso para con Dios, tuvo un compromiso para lo malo, para el mal. Y dice Lucas 22, versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y dice el versículo 6, y él se comprometió. Uno de los 12, un discípulo, uno que estaba viviendo con Jesús mismo, uno que veía los milagros, veía cómo Dios sanaba, cómo Dios restauraba a través de Jesucristo, cómo multiplicaba la comida, cómo les enseñaba palabras de vida. Pero él no se comprometió con su maestro y Señor. Se comprometió con aquellos que buscaban matarlo. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pero me llamaba la atención que arrancaba diciendo, y entró Satanás en Judas. A veces somos como el pueblo que ya sabemos que el enemigo está rondando. Nos tiene sitiados. El pecado nos asedia. Y estamos ahí en el límite. Y en vez de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él espera, el enemigo termina encontrando un hueco donde se mete. Y el enemigo había entrado de esa manera en Judas. Encontró un lugar donde poder entrar. Encontró un hueco donde había una puerta abierta y le permitió obrar. Y terminó siendo convencido para el mal. Y terminó comprometido para obrar para mal. Que no nos pase que nos comprometamos para obrar para el mal. Pero mirá tu caminar. Les dije que el compromiso no se ve con lo que podemos decir con la palabra. El compromiso se ve con el tiempo, con nuestra perseverancia. En tus decisiones. No te vayas lejos, revisa esta semana. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Obraste para el bien o obraste para el mal? Y no estoy diciendo con esto que hicimos un pacto ahí con el enemigo. Pero con nuestras decisiones prácticamente lo abrazamos. Pero Jeremías, como les dije, vino a derribar, destruir, arruinar. Venía a dar una palabra de juicio. Venía una palabra de que iba a venir el juicio de Dios a consecuencia del pecado. Pero también Jeremías vino a plantar y a dar vida
Y dice allí el capítulo 30, algunos versículos para entender que hay esperanza. Que no es que ya está, con esta palabra Dios me terminó de hundir. No. Con esta palabra Dios quiere llamar tu atención. Con esta palabra Dios quiere traer luz a lo que tal vez estás pasando por alto. Y dice Jeremías 30, versículo 17, algunas promesas que Dios le daba al pueblo, que Dios quería restaurar, que Dios iba a llevar a cabo. Dios estaba hablando de la promesa de Jesucristo, pero estas promesas siguen vigentes hoy, porque yo les dije que Dios es alguien que promete y que cumple. Y dice el versículo 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. El enemigo te quiere hacer recordar que se olvidaron de ti, que no te tienen en cuenta, que no sirves para nada. Y te sientes de esa manera. Vienes, permaneces, estás. Pero muchas veces tu corazón está lejos porque te sientes que no te toman en cuenta. Que no estás a la altura de que Dios te use. Pero viene la palabra de Dios a recordarte que Él va a traer sanidad. Que aunque te llamen desechado, desechada, de la que nadie se acuerda, Dios sí se acuerda de ti, porque Él te ha llamado. Dice así el versículo 3 del capítulo 31. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no está limitado a nuestro obrar. Dios nos sigue amando. Por eso prolonga su misericordia. Por eso ve los errores y no está juzgando y metiéndonos al ardor, al eterno juicio que va a venir en algún momento. Pero ahora nos está prolongando su misericordia. Ahora la oportunidad para volver en sí. Ahora la oportunidad para revisar nuestro caminar. Ahora la oportunidad para revisar mi compromiso para con el Señor. Dice así el versículo 25 de este mismo capítulo, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. A veces situaciones que vivimos nos entristecen y no está mal. Tenemos alma, tenemos emociones, nos podemos entristecer. Hay cosas que nos pueden enojar y no está mal, te enojan. El tema son los excesos. El tema son irnos a los extremos. El tema es cuando la tristeza ya es un diario vivir en tu vida y la abrazás de tal manera que empieza a aparecer la depresión. Y es ese enemigo silencioso que parece que no está, pero no tenés ganas de nada. Te la querés pasar acostado. Y uno podría decir, no, estoy cansado. No. ¿De qué estás huyendo? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Qué dolor no estás enfrentando? ¿Qué dolor no estás permitiendo a Dios que obre? Dios te quiere sanar. Pero Él quiere levantar al cansado y al alma entristecida. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bendito sea el nombre de Jesucristo, por el cual Dios se olvida nuestro pecado, por el cual Dios está escribiendo su palabra en nuestros corazones, por el cual nos permite conocer a nuestro Dios. ¿Estás comprometido con aquel que te salvó? ¿Estás comprometido con Jesucristo? Dice el capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente
para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, Dios quiere poner ese corazón en nuestras vidas que le tema. Pero esto le hablaba a un pueblo antes de la venida del Señor Jesús. Hoy tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Hoy ya ha establecido ese pacto eterno en nuestros corazones. Él ya ha puesto ese temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Es su Espíritu en nosotros, que nos recuerda, que nos quiere hacer bien. Y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás. ¿Quién había vuelto atrás? El pueblo. En vez de seguir avanzando, estaba retrocediendo. En vez de seguir creyendo, confiando en el Señor, abrazando sus promesas, abrazando su palabra en medio de la tormenta, sabiendo que Dios está al control, que Él está tomando el timón de nuestras vidas, que Él guarda de sus hijos. Estaban mirando para atrás, estaban retrocediendo, estaban olvidando, perdiendo la fe. Pero acá dice la palabra que ese corazón es el que nos hará tener este pacto, esta promesa, este compromiso eterno. Él nos quiere hacer bien. Iglesia, Dios quiere hacerte el bien. Dios quiere lo bueno, lo mejor. Él lo tiene preparado. Dejemos de limitar su obrar en nuestras vidas. Dejemos de ser nosotros los que pongamos palo en la rueda de lo que Dios quiere hacer. Aunque te sientas muchas veces desahuciado, en la soledad, que creas que no sos importante, que no tenés lo suficiente, Dios te ha llamado. Él te ha escogido. Y Él quiere llevar adelante su obra. Y que nos comprometamos con ella, con Él, con nuestro Señor. Pero de verdad, no de palabras. No en un sábado donde tal vez derramemos algunas lágrimas y nos arrepintamos de algunas cosas. No. Compromiso verdadero. Compromiso genuino. Que nuestro corazón se mueva y arda por hacer su voluntad. Dice Hebreos capítulo 13. Versículo 20. Finalizar esta carta de Hebreos, que no tiene un autor definido, muchos dicen que fue Pablo, pero dice allí el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que hoy celebrábamos, su muerte y resurrección. Esa es la obra, la vida de Dios en nosotros, la gracia de Dios, en que aquel que se entregó por nosotros murió llevando nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras faltas, nuestros errores, pero al tercer día resucitó. Pero al tercer día, airoso, la victoria, salió a decirnos: hay esperanza y vida. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está terminando de decir esta carta es: aquel que ha Dios puesto para hacer este pacto eterno, este compromiso eterno con nuestras vidas, aquel es el que hace en nosotros, nos hace aptos, nos hace potables para hacer su voluntad, nos hace útiles en sus manos para toda buena obra, para que a través de Él, a través de Jesucristo, hagamos obras agradables al Señor y que Él se lleve la gloria, porque la gloria no la podemos soportar nosotros. Muchas veces nos queremos quedar con la gloria de Dios, nos arruina, porque no está preparada para el hombre.
es para Él. Y todo lo que hagamos sea para dar gloria a Él. No para decir, viste cómo vine, viste cómo ayudé, viste salir en la foto. Porque podemos salir en todas las fotos, figuretti, pero no con el corazón correcto que da honra a su nombre. Y Dios no está esperando que salgamos en la foto. Dios está esperando que haya un compromiso verdadero, un compromiso eterno. Dice Jeremías, y termino, capítulo 20. Porque este ejemplo que les daba de este profeta que si Jesús no hubiese dicho que Juan el Bautista era el mayor de todos, era Jeremías. Si Juan el Bautista era Messi, este es Cristiano Ronaldo. Porque la verdad, tanto tiempo perseverando en sostener la palabra, a pesar de lo que acontecía, sería algo muy difícil. No sé cuántos de nosotros hubiésemos permanecido de esa manera. Pero dice el capítulo 20, versículo 9. 8 y 9 vamos a leer. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Esto está hablando Jeremías. Violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada vez que hablaba de parte de Dios, como les dije, si no terminaba golpeado, maltratado, preso. Y dice el 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué? No pude. Porque era el fuego de Dios en su corazón, que ardía, que lo llevaba a hablar la palabra de verdad, que lo llevaba a avanzar y no retroceder, a pesar de que afuera no pasaba nada. A veces ese fuego está, no es que a veces está, pero lo hemos disminuido de tal manera a consecuencia de olvidar el compromiso, que ha quedado como una llamita de calefón. Y andamos en piloto automático. Pero Dios quiere que ese fuego nos consuma y arda por hacer su voluntad. A veces vamos y predicamos y le hablamos tal vez a un familiar, a un vecino, a un amigo que anhelamos traerlo a Dios y sentimos que hay rechazo, no nos escucha. Y ya dijimos, bueno, ya está. Se quiere al infierno, que se vaya. Si Dios te llamó a salvar las almas del infierno y Él o ella es parte, deberíamos hacer todo lo posible, y si no pasa nada, orar, porque las cosas se ganan en oración. Pelear en lo espiritual para que toda cadena, opresión que tenga la vida sea derrotada en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo traiga convicción. Y seguir insistiendo hasta verlo con nuestros propios ojos. Y tal vez no lo veamos, pero lo verán nuestros hijos. El hecho es ese fuego que hay en mi corazón, como le pasaba a Jeremías, que no lo hacía frenar en su compromiso para con Dios. ¿Lo sientes? ¿Te consume? ¿Está ardiendo en tu corazón? ¿O no sientes nada? No quería que suene tan duro esta palabra, porque primeramente es para mí, pero es un llamado de atención a su iglesia, a su amada, a que no pierda el fuego de Dios en su corazón, a que no pierda la voz de Dios, a que no permita que la palabra sea caída en tierra, que se hunda en el barro, que quede atrás, que otra vez volvamos a escuchar su voz y que nuestro corazón arda y que podamos decir: Señor, a lo que me has llamado, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Me comprometo. Y si he faltado a mi compromiso, es un buen momento para volver a Él de todo corazón y volver a recordar lo que le hemos dicho alguna vez. Y si es tu primera vez en este lugar, Dios quiere darte la oportunidad de que abraces su palabra,
de que Él quiere hacerte bien, que te ha llamado, no estás acá por casualidad o porque alguien te invitó, es Él que te llamó, es Él el que quiere obrar. Así que allí como estás, iglesia, te invito a que te pongas de pie y que podamos hacer una oración en esta noche, recordándonos este compromiso que hemos abrazado con el Señor, porque como les dije, Él permanece fiel. El tema es si nosotros estamos permaneciendo fiel. Padre, en esta noche, a la luz de tu palabra, Señor, y lo que hoy nos hablabas, me hablabas primeramente a mí, Señor. La importancia de no olvidar nuestro compromiso para contigo. La importancia de recordar nuestro deber, nuestra responsabilidad. La promesa que hemos asumido. La disposición que tenemos para con tu palabra. Cuando vienen los desafíos, cuando viene la tormenta, cuando vienen las situaciones difíciles, los obstáculos, estoy sosteniendo mi compromiso. O me encuentro como el pueblo en los tiempos de Jeremías, que en vez de ir para adelante, retrocedía. Señor, el compromiso se ve con mi perseverancia. ¿Estoy siendo perseverante en mi fe, en mi santidad, en mi integridad, en mi entrega, en confianza para contigo? Mi compromiso para contigo se va a ver reflejado para con mis pares. Y si reviso mi compromiso en mi hogar para con mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿cómo está? Mi compromiso en el trabajo, ¿cómo está? Mi compromiso frente a los préstamos que tal vez saqué, ¿cómo está? Mi salud, mi servicio, el llamado. Señor, no me quiero encontrar dentro del templo mostrando una cara de santidad, pero afuera no teniéndola. No me quiero encontrar dentro de tu casa teniendo benignidad, amor, bondad, y para con el de afuera no sostenerlo. No me quiero encontrar, Señor, escuchando tu voz y tomándolo como algo que no proviene de ti. O escuchando ese consejo de ese hermano que viene y me dice con respecto a lo que tú piensas en la palabra, y lo tomo de anti, de religioso. No quiero que tu palabra termine en el barro. No quiero romper mi compromiso para contigo, Dios. No quiero perder mi testimonio, mi fidelidad. Siendo un hijo, el hijo del rey, siendo parte de tu casa. El pueblo encontró que en un extranjero tú le cumpliste la promesa por ser fiel, por confiar en ti. Jeremías se pasó hablando tu palabra y un extranjero escuchó. Me pregunto, Señor, si estoy teniendo la fe y la valentía que tuvo este etíope para creer en tu palabra. Señor, y en ese ejemplo que dábamos de esas ropas viejas, raídas, andrajosas, me pregunto, Señor, si me siento de esa manera, desgastado, roto, derrotado. Me pregunto, Señor, si estando en tu casa, en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, me siento de esa manera. Porque a veces le doy lugar a la voz del enemigo que me dice que ya no sirvo, que ya me han olvidado, que no pertenezco a este lugar, que ya no tengo propósito.
Pero no quiero olvidar que tú me llamaste. No quiero olvidar que tú me escogiste, que tú me dijiste: pondré mis palabras en tu boca. Te he llamado a que prediques y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Te he llamado a que avances y no retrocedas. Judas, alguien que estaba cerca al Mesías, tan cerca. A veces me encuentro tan cerca de ti y me siento como Judas, comprometiéndome para lo malo, comprometiéndome para hacer el mal, para hablar mal, para mentir, para engañar, para decretar juicio sobre otras personas. No quiero tener ese compromiso para con el mal. Espíritu Santo, recuérdame tu voz. Si te he dejado de escuchar a consecuencia de la dureza de mi corazón, a consecuencia del pecado que he abrazado, a consecuencia del descuido de mi compromiso para contigo, Espíritu Santo, perdóname. Hazme recordar tu voz. Hazme escucharte. Hazme recordar lo que te he prometido desde el día que te he conocido, Señor. Desde el día que me sacaste del pozo de la aflicción, de la soledad, de la depresión. Y que tal vez hoy, a pasar el tiempo, me encuentro en el mismo lugar a consecuencia de olvidarme del descuido. Oh Señor, pero tú me dices: quiero sanarte, quiero aliviar tu carga, quiero traer ese perdón a tu corazón, quiero volver a tener ese compromiso. Tú me dices: hay esperanza por medio de Cristo, por medio de Él y para Él. Oh Jesús, Jesús, hoy recordamos ese pacto eterno, ese amor eterno, esa gracia divina, esa misericordia que se extiende a nuestros corazones. Oh Señor, tú envías la palabra. Tú envías la palabra y no volverá vacía. Tú haces la obra en nuestros corazones, Señor. Y eso creemos, eso creemos. Tu palabra tiene eficacia, tu palabra tiene poder. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es tu palabra que hoy es derramada en nuestros corazones. Es tu palabra que nos vuelve a hablar del compromiso para contigo, Dios. Es tu palabra que vuelve a inquietar nuestro corazón y ese fuego que tú has puesto en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, que hoy vuelve a arder, que hoy vuelve a arder, que hoy se vuelve a encender en nuestras vidas. Perdona, Dios, por estar mirando otras cosas. Perdona, Dios, por haber levantado ídolos. Perdona, Señor, por haber puesto la mirada en mi bienestar, en el materialismo, en las cosas que me acontecen, en vez de mirarte a ti. Oh, Señor, hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te necesito. Perdona por obrar con injusticia. Perdona, Señor, por abrazar la mentira. Perdona por deshonrarte. Hoy me vuelvo a comprometer contigo, Jesús. Hoy me vuelvo a comprometer contigo. Y quisiera que escuches esta adoración. Presta atención a la letra
y hazla tuya, hazla tu oración. ¿En qué momentos que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? Oh, sí, Dios. ¿En qué momento el corazón se ha vuelto frío? Oh Padre nuestro, Sí, Dios. perdónanos. Oh Padre nuestro, perdón. ¿En qué momentos que perdimos el camino? ¿En qué momento, Dios? ¿Y en qué momentos que dejamos de escuchar tu voz. ¿En qué momento el corazón se ha vuelto frío? Oh, sí, Señor. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interviénenos. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos, Hoy los que han sido perdonados. pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga. Ven con tu reino. Ven, interviene. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos Te dicen ven. dicen ven. Cristo, Cristo. Cristo ven.